Buenos días. Cuentan de Dalí, del divino Dalí, que no era infrecuente oírle decir frases como esta. Todas las noches se arrastran ante mí Miguel Ángel y Leonardo da Vinci para que yo les confíe el secreto de mi genialidad. Bueno, pues yo me arrastro hoy ante vosotros para confiaros mi secreto. Y mi secreto es este, que me siento gozoso y agradecido al penetrar en este ámbito virtual de los libros y felicitar al escritor y poeta Rafael Luna por ser inspirador, ejecutor y director de la primera Feria Mundial del Libro Ciudad de Cabra. Además, me muestro agradecido a la joven poeta y escritora, digo joven porque la conozco desde sus inicios, a la poeta y escritora, mi entrañable amiga Solange Sanz Salomé, miembro del Comité Internacional de esta feria, por haberme invitado a hablar de la lectura y de los libros, hablaros a vosotros, que formáis una asociación de artificieros de la escritura. He dicho pretendidamente la palabra artificieros, sabiendo que es un término militar. La Real Academia lo define así. Artificiero es el militar especialmente instruido en la clasificación, reconocimiento, conservación, empaque, carga y descarga de los proyectiles. Y pienso que vosotros, poetas y escritores, literatos, estáis especialmente instruidos en la clasificación, reconocimiento, conservación, empaque, carga y descarga de ese proyectil que es la palabra literaria, la palabra poética. Por eso sois artificieros. En un libro muy interesante, me gustó mucho, que leí no hace mucho tiempo, la autobiografía de la escritora judía alemana Claire Goll, cuenta que estando exiliada en Nueva York, cuando la derrota de Francia por la Alemania nazi, le decía a su marido, también escritor, y además era el secretario de James Joyce, el autor de Ulises, esa novela que es de los principales escritos innovadores de nuestro siglo pasado, que tiene cerca de 1000 o más de 1000 páginas y se desarrolla toda en un día en la vida del protagonista, que es Ulises. Bueno, pues se cuenta que en aquellos días de la derrota de Francia por la Alemania nazi, su marido le decía que había que luchar contra ese loco sanguinario que domina a Europa. Y que ella le preguntó, ¿pero lucharemos con nuestras manos? Y él le respondió, no, la pluma es más poderosa que el brazo. Hay un trabajo más urgente que cavar trincheras, que es el trabajo de movilizar los espíritus. Y esto es lo que sois vosotros y lo que hacéis vosotros, escritores y poetas, artilleros del espíritu, movilizadores del proyectil de la palabra. Bueno, este ha sido el prólogo. De los discursos se llama el exordio. Pensé que esta conferencia se podía titular La aventura de leer, o también El libro es un filtro mágico de valores. Y desde estas dos ramas voy a levantar el vuelo de mis palabras con un testimonio sorprendente. Por lo menos yo me sorprendí al escucharlo y vosotros os vais a sorprender también.
El premio Príncipe de Asturias de las Letras, de hace ya bastantes años, del año 2007, se le concedió a Amos Oz. Amos como el profeta y Oz como el mago. Amos Oz es un escritor judío de Jerusalén y en su discurso de recepción expuso un pensamiento sorprendente. Vino a decir que leer es indispensable para lograr la paz en el mundo. El gran valor de la paz. Y el título del discurso era este: la lectura como puente de paz entre los pueblos. ¿Qué os parece? Venía a decir que cuando tú viajas como turista a una ciudad desconocida, vas a tener ocasión de detenerte en una calle, de contemplar los monumentos, de percibir el aroma de los árboles, de observar una vieja casa en un barrio antiguo de la ciudad. Y quizás hasta te fijas en una mujer que está asomada en una ventana. Eso como turista, cualquiera de nosotros. Pero como lector, además de entrar por las calles y por los pasadizos de esa ciudad, no solamente observarás a la mujer que mira por la ventana, sino que estarás con ella, dentro de su habitación, incluso dentro de su cabeza, dentro de sus pensamientos y de sus sentimientos más profundos. La lectura de una novela es la invitación a visitar las casas de otras personas, incluso a conocer sus estancias más íntimas. Se te invita a pasar al salón, al cuarto de los niños, al despacho, incluso al dormitorio, donde se vive una vida de especial intimidad entre las personas que lo habitan. Se te da la oportunidad mágica de entrar en sus penas secretas, en sus alegrías familiares, en sus sueños más íntimos. Pues vamos a volver a la mujer asomada a la ventana. La mujer de la ventana, decía Amos Oz, puede ser una mujer de Palestina o puede ser una mujer israelí. Si deseáis ayudar a que florezca el valor sublime de la paz, si queréis ayudar a que haya paz entre las dos mujeres de las dos ventanas, es decir, entre Israel y Palestina, os conviene leer acerca de ellas. Las cosas irían mejor si también cada una de esas dos mujeres leyese acerca de la otra, para saber al menos qué hace que la mujer de la otra ventana tenga miedo o esté furiosa, qué es lo que le infunde esperanza y qué es lo que sería su ilusión. Y terminó el discurso con estas palabras: lo que he querido decir es que leer es uno de los mejores modos de comprender que, en definitiva, todas las mujeres y todos los hombres de todas las ventanas del mundo necesitan urgentemente la paz. He asociado este pensamiento con una lectura antigua de juventud, una lectura de Graham Greene en su famosísimo libro El poder y la gloria. Dice allí: el odio no es más que un fracaso de la imaginación. Si llego a imaginar el mundo interno de un hombre o de una mujer, cuando los miro, no puedo menos que sentir piedad. De alguna manera está diciendo que leer, que la lectura, es también el ejercicio más acabado, más ajustado, más genuino para educar la imaginación. Y aquí voy, entre paréntesis, a añadir un pensamiento también sorprendente de Albert Einstein. Lo voy a leer porque lo tengo aquí escrito. Somos la generación del conocimiento.
Parece que solo se valora en las personas los estudios realizados y los conocimientos adquiridos. Sin embargo, la mejor solución de todos los problemas suele ser siempre la solución imaginativa, porque solo quien imagina es capaz de crear cosas nuevas que cambien el mundo. Esto lo afirmaba nada menos que Einstein. Cuando un lector coge entre sus manos un libro y abre sus hojas, que son alas de papel, y recorre el mundo y el transmundo y el perimundo y el inframundo, dice Kafka, qué bien es irse lejos, pero siguiendo aquí. Yo he recordado muchas veces que tener un libro nuevo entre mis manos, he recordado como por asociación psicoanalítica de ideas, he recordado unos versos memorables que aprendí en mi adolescencia. Son los versos famosos de Calderón de la Barca: al comienzo de la vida es sueño. Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas bajel de pluma o ramillete con alas, un libro es eso, es un ramillete con alas, apenas bajel de plumas o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corta sin dificultad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Otro valor, la libertad. Pues si leo, no tengo menos libertad, porque precisamente los libros son símbolos de libertad, y entregarse a la lectura de un libro es como volar con sus alas de papel. Y quizás sea también una de las más profundas y auténticas experiencias de lo que es ese valor de la libertad, la sensación subjetiva, intrapsíquica, de recuperar la libertad existencial. En libertad hecha pensamiento volátil como paloma que cruza el cielo portando su mensaje por el espacio azul. Símbolo de la libertad, igual que la paloma de Picasso. El escritor húngaro Sándor Márai, en su maravillosa biografía, el segundo tomo de su biografía, Tierra, Tierra. Tierra, Tierra es las palabras, y las usa a sabiendas de Rodrigo de Tiana cuando arribó por primera vez tierra en su viaje del descubrimiento. Pues en ese libro nos cuenta un sueño. Lo leo. Una vez soñé que estaba en un escenario con una sala llena de espectadores. Estaba vestido de frac y llevaba un sombrero de copa y una varita mágica. Pedí la amable atención del honorable público, levanté la varita, me corté la cabeza de un solo tajo, la metí en la chistera, revolví el contenido con un movimiento de la mano ligero y tranquilo, y a continuación saqué la cabeza de la chistera y me la puse de nuevo sobre el cuello. Dije, voilà, me incliné y todo el público me aplaudió. Así fue mi sueño. Y añade Sándor Márai, quizás leer sea también algo parecido. Cada lector se saca su propia cabeza, se desprende de ella por horas o por minutos para meterla dentro del libro o del periódico como dentro de una chistera de magia, y vuelve a colocársela después para seguir siendo el que era, o la que era, comprometido o comprometida con sus propias ideas, pero contrastadas y enriquecidas por lo que ha leído, y además con su propia facultad racional, más ejercida, más entrenada, más iluminada, más libre, gracias al milagro de la lectura. Leer lo mismo que escribir es siempre un acto de malabarismo mental y de magia, aunque luego recoloque mi cabeza en su sitio real,
para seguir el camino que me corresponde en la vida, el camino que a cada uno y a cada una nos corresponde en la vida, pero sin dejar nunca ni abandonar, como el título de aquella película, un lugar en las estrellas, pues sin olvidar nunca que ese lugar en las estrellas lo tenemos en los libros que leemos. El poeta y filósofo inglés del siglo XVIII, Taylor Coleridge, describe en uno de sus escritos literarios y poéticos a un hombre que vaga por un camino luminoso y al paso corta una rosa de un rosal que encuentra junto al camino. Cambia la escena y aparece este mismo hombre dormido sobre un jergón en un cuartucho inmundo, sucio e irrespirable. Se despierta del sueño y comprende que ha estado soñando, que todo ha sido un sueño, eso de cortar la rosa por el camino. Pero cuando se vuelve para seguir durmiendo, encuentra sobre el cajón que le ha servido de mesilla, junto al lecho, la rosa que acababa de cortar en el sueño. Bueno, no nos extrañemos. Esto es la literatura. No es esto cualquier libro que uno lee. Es como un sueño, una fantasía, pero que nos deja sus rosas, aromando, quizás sin siquiera darnos cuenta, colmando de aroma y de esencia el escenario vulgar, a veces hasta inmundo, de nuestra rutinaria vida real. Además, toda lectura realiza un reencuentro profundo con uno mismo, con los profundos valores que se alojan en lo profundo de uno mismo, con nuestras ilusiones, con nuestros pensamientos, con nuestras curiosidades intelectuales y vitales, con nuestros amores y desamores, con nuestros miedos, con nuestros odios, con nuestras frustraciones y con nuestras esperanzas, con quienes somos, con quienes fuimos, con quienes quisiéramos ser. Quien lee, lo mismo que quien escribe, busca también además un encuentro consigo mismo, el encuentro humano, la compañía, la confianza, la intimidad, es decir, el amor. Además del encuentro con uno, busca el amor. Nos lo viene diciendo por lo menos desde el siglo XV el que fuera autor de aquel precioso, de aquel subyugante romance del conde Arnaldo. ¿Lo recordáis? El marinero que gobierna una galera en la mañana de San Juan. Dice el poema. Ese marinero, mientras lleva el timón de la galera, va cantando una misteriosa canción. El conde Arnaldo, que va en la galera, es un pasajero, va a sus cacerías con el águila sobre la mano, le interpela. Por Dios, os ruego, marinero, digasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero. Tal respuesta le fue a dar. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. El acercamiento del amor. Dice el escritor alemán Ernest Junger, que por cierto fue candidato a premio Nobel el mismo año, que solo pudieron haber concedido a él, pero se lo concedieron a mi tío abuelo Juan Ramón Jiménez. Pues cuenta Ernest Junger en su libro Primera Memoria de París, escrito durante la Segunda Guerra Mundial, que el encuentro con una persona, con quien conmigo va, es como descubrir el Amazonas, el Himalayas o el Ganges, que después de un largo recorrido vuelve uno cargado de enormes tesoros y riquezas encontradas. Lo mismo se podría decir de la lectura de un libro.
Leer un libro es siempre un encuentro íntimo, personal, interpersonal. Es un recorrido por las rutas y por los vericuetos del alma o de la mente del protagonista o de los actuantes en la novela, y también del escritor o de la escritora, que ha encontrado muchas veces por sorpresa tesoros escondidos, inesperados, entre los repliegues ocultos de su propio pensamiento. Y también un recorrido por los caminos interiores del lector, la escondida senda por donde han ido de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, perdón. La escondida, descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo ha sido. Esta identificación, desde el fenómeno psicológico que produce la lectura, el fenómeno que llamamos en psicoanálisis de identificación. Identificación que es evocación, que es fascinación, que es creación de propia fantasía, es erupción de volcánica, o a veces serenas emociones. Es también rememoración de situaciones análogas, vividas por uno mismo, por una misma, y es realización de deseos alcanzados en las nubes del sueño. Todo esto gracias a la lectura. Dice también Ernest Junger que así como el orfebre graba en las joyas su sello, así, del mismo modo, el encuentro con cada ser humano deja en nosotros su señal. Pues igual se puede decir de cada libro que leemos, que también deja en nosotros, en la joya luciente de nuestra propia alma, deja siempre su huella y su señal. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Y el conmigo va se va transformando de algún modo, porque transforma su pensamiento, su sentimiento, sus recuerdos, sus ilusiones, sus expectativas, sus esperanzas, sus temores, los recuerda con cada libro, los va remodelando con cada libro que lee. Díjole Don Quijote al caballero del verde gabán. Es el capítulo 16 de la segunda parte, de la primera parte. No, la segunda, no, perdón. Díjole, la pluma es la lengua del alma. Hoy se podría decir que el teclado del ordenador marca el pulso y el ritmo del corazón y de las sienes del pensamiento. Es lengua del alma y ritmo del corazón y de la mente, con las que tanto el que escribe como el que lee se encuentran, se compenetran, se alientan y juntos levantan también el vuelo en libertad. Quizás por esto, por lo que afirma Ramón Paniker en su cuaderno amarillo, que leer y escribir es un modo de emparejamiento. Todo el que escribe y el que lee lo sabe, que va a estar en las manos, en los ojos, en la mente, sobre todo el que escribe, va a estar en las manos, en los ojos, en la mente, en la memoria, en el corazón de otra persona. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va, y que cada persona que lo lea va a establecer una experiencia de intimidad y de complicidad. Toda lectura es un acto de amor, de compenetración espiritual. Hay muchos modos de hacer el amor. ¿Y quién me dice si otro es mejor que este? Si es más pleno, más intenso, más íntimo, más gratificante, más enriquecedor. Mientras tomas el libro entre tus manos, los despojas de sus cubiertas, introduces tus dedos entre los pliegues de sus páginas y las acaricias cuidadosamente y rozas con la yema de tu dedo índice cada una de sus líneas palpitantes y de sus venas, y posas tus ojos sobre la abierta desnudez con que se te ofrece y se te entrega para ti solo, para ti sola, y vas avanzando desde la curiosidad primera, a través de la sorpresa, el interés, la evocación después de lo que has dejado y el recuerdo. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has ido haciendo de tu lectura? Un acto vivo y vivencial, y una gozosa, ilusionada, y muchas veces también dolorosa, experiencia de amor.
Y es una verdad incontestable que el espacio de encuentro, de intimidad personal, en cualquiera de sus modalidades, es la experiencia más rica y más colmada, la que colma de valor la relación humana, el emparejamiento mental, dentro de esa interior bodega del amado que dice San Juan de la Cruz, donde se bebe y se degusta el vino embriagador de la confidencia, de la entrega, de la confianza, de la compenetración. Ese es el espacio del amor. Necesitamos leer para vivir el amor. Y necesitamos leer para ser racionales, que es el único modo también de ser libres, de ser humanos. Un libro no es solo eso, palabras, un ramillete de palabras, un ramillete con alas, que levanta el vuelo en libertad, y nuestra alma necesita, como alimento natural, engullir palabras, palabras que encierran las proteínas y las vitaminas de los conceptos que nos hacen crecer y fortalecernos intelectualmente, los que nos hacen germinar y florecer como plantas de cultivo, los que nos hacen cultos, cultivados, y no como meros productos de una manipulación técnica. Se cuenta a este propósito que en el siglo XVIII el rey Federico II de Prusia, que algunos le llamaron el rey filósofo, trató de hacer un experimento sobre la naturaleza del lenguaje, con el fin de descubrir cuál era el idioma original de los humanos. Le ordenó a varios recién nacidos, ordenó que varios recién nacidos fueran puestos al cuidado de nodrizas a las que se le prohibía hablar con ellos, dirigirle ninguna palabra, no dirigirle ni una sola palabra mientras los cuidaban, los alimentaban y los acompañaban. Nada, no decirles nada. Con lo cual se esperaba que se pudiera descubrir cuáles eran las palabras espontáneas sin los condicionamientos del aprendizaje. Bueno, así lo hicieron. Y el experimento fracasó rotundamente. ¿Y sabéis por qué? Porque ninguno de los bebés sobrevivió. De lo que se llegó a la conclusión de que los humanos necesitamos el lenguaje, las palabras, que son las proteínas y las vitaminas y los hidratos de carbono y los lípidos del cerebro, de la misma manera que necesitamos imprescindiblemente los alimentos necesarios para poder sobrevivir. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y bien se podría decir con mucha mayor propiedad que una palabra, que cada palabra, igual que un diamante con sus miles de caras y de espejos, refleja y contiene infinitas imágenes. O que una sola palabra vuestra, quizás escrita o en la pluma, sostiene, como el dedo de un equilibrista, el peso enorme de sus múltiples significaciones y de las infinitas emociones que suscita. Porque cada vez que digo una palabra, dice el poeta Luis Rosales, se hace un milagro. Y cuando se dice una palabra por primera vez, se ensancha el mundo conocido. Sigue Rosales. Y cuando digo la palabra envidia, el mundo amarillea. Y al pronunciar la palabra azucena, se va abriendo misteriosamente una flor. Y yo añado que morirá una madre, todas las madres morirán algún día, pero seguirán existiendo inextinguiblemente, plenas y dulcísimas, en el interior incesante de esa palabra, madre.
Y al decir esto, no puedo dejar también de acordarme del viejo Píndaro, el poeta griego, que ya escribía cuando aún no había comenzado nuestra era. Escribió esta frase cuando no había comenzado nuestra era. Y ahora mismo nos están llegando el eco de sus palabras, por lo que estamos haciendo, la estamos convirtiendo en profecía. Fíjate lo que dijo. Cuando la ciudad que ahora celebro haya muerto, cuando los hombres a los que hoy ensalzo se hayan desvanecido en las sombras del olvido, mis palabras perdurarán. Gracias al don de la palabra, acabamos de hacer profecía, el eco perdurable del viejo poeta visionario Píndaro. Lo acabamos de rescatar una vez más de la sombra del olvido. Dice el Martín Garzo en un libro delicioso que se llama El hilo azul, que leer es como beber un elixir, algo así como si el libro fuera una pócima mágica de visiones inesperadas, de ensueños, donde todo es posible, hasta lo más inverosímil, donde se abren al asombro los más recónditos secretos del alma. Nos lo aseguró también Arturo Pérez Reverte. Dice, hay aventuras maravillosas, vidas riquísimas, sueños increíbles que empezaron de la forma más tonta, con solo abrir la primera página de un libro. Y yo digo que no hay experiencia más excitante, más plenificante, más genuina, de libertad psicológica, de expansión vital, como esa extraordinaria aventura mental. Leer como aventura, que es la de caminar entre las líneas de una página escrita, como por los vericuetos vegetales de un bosque encantado, o como por las avenidas, las calles, las callejuelas empedradas y los callejones de una gran ciudad, o de una ciudad encantada, o como deambular por los altos desfiladeros de las montañas, desde donde se contemplan los más hondos barrancos y los valles extensos y verdes, y como burlar la inexorable sucesión del tiempo, el tiempo irreparable tempus, decía en lengua latina el poeta Virgilio en la Eneida, o romper el proceso ascendente y también descendente de las edades, y vivir en las cavernas, la misma vida de nuestros primates, o habitar palacios de príncipes o de hadas bienhechoras, y conocer la prehistoria y vivir enseguida en el futuro interestelar. Y a cada roce de la página con nuestros dedos, como con el roce mágico de la lámpara de Aladino, hacer posibles los más secretos anhelos. Ser un truán o ser un señor, como Julio Iglesias, un místico extasiado como San Juan de la Cruz buscando sus amores en la interior bodega del amado, o como Santa Teresa en sus místicas moradas, o ser un ladrón en terrejas, un condenado a muerte, un enamorado, un pervertido, un héroe, un poeta, o Pulgarcito perdido en el bosque, o Caperucita huyendo de la vida, o el caballero andante, o Caperucita huyendo del lobo, el lobo de nosotros huyendo del lobo de la vida, o ser el caballero andante de la triste figura, desfaciendo en tuerto, o ser el príncipe Hamlet sobrando en sus perplejidades, o don Juan Tenorio seduciendo a poderosas novicias, o Sigmund Freud navegando por los continentes sumergidos de la mente, y poder llorar y reír y aterrorizarme y estremecerme de ternura y descubrir las Américas y salvar el mundo, o hacer estallar sobre el mundo la bomba atómica. Y todo esto gracias simplemente a esa función intelectual, estrictamente humana, exclusivamente humana, significativamente humana y descriptivamente humana, originada en un cerebro evolucionado para la propia realización de cada persona en libertad, que es leer y escribir, la lectura y la escritura. Italo Calvino cuenta la historia de una reina
que dio a luz una rama de mirto. De la rama brotó una doncella, quien después de yacer amorosamente con un príncipe, lo dejó, palabras textuales, colmado de dulzura, repleto de curiosidad, rebosante de asombro. Colmado de dulzura, rebosante de asombro, repleto de curiosidad. No puede ser esto como un test para saber si el libro que hemos leído nos ha penetrado, nos ha revolucionado interiormente, ha llegado a nuestro fondo, a aquel rincón del alma donde habita la pena, donde habita el amor, y donde habita la ilusión. Bueno, si nos deja repletos de curiosidad, rebosante de asombro, colmado de dulzura. Bueno, pues quizá esto sea un poco decepcionante cuando uno piensa en las cosas que uno escribe, cuando vosotros pensáis en lo que vosotros escribís en vuestros libros. Quizá fuera pediros demasiado, pero a mí en concreto me consuelo algo que también le he leído a Pérez Reverte. Siempre sostuve que no hay ningún libro inútil, hasta el más deleznable en apariencia, hasta el libro estúpido, que ni siquiera aprende nada de quien lo lee. Esto es una putada de Pérez Reverte. Bueno, pues hasta el libro más vulgar y más simple tiene en algún rincón, en media línea, en alguna página inesperada, algo útil para alguien. Vamos a consolarnos. Sí, voy a saltar y a hablar de la leyenda de las 1001 noches. Sí, voy a saltar porque me estoy alegrando mucho. El Quijote se sugiere una profunda... En uno de los capítulos finales del Quijote se sugiere una profunda simbología. Cuando el cura y el barbero hacen tapiar la biblioteca de Alonso Quijano para evitar que siga cometiendo locuras y nuevas fugas aventureras. Es conmovedora la escena. Cuando describe al anciano caballero que se levanta de la cama para ir en busca de sus libros y no encuentra la habitación donde los guardaron. Es como una angustiosa pesadilla que contiene una simbología latente. Si desaparecieran nuestros libros, con las palabras que han despertado nuestra fantasía, con las palabras que han moldeado nuestros pensamientos, las que nos han identificado con nuestras experiencias, quizás nos harían sentir como una pesadilla de Alzheimer, que ya no somos quienes creíamos ser. Sería la pérdida de los libros, sería como una pérdida de nuestra propia identidad. Se cuenta que en el siglo XIV, Robert d'Anjou, durante su reinado de Nápoles, ordenó encerrar sus libros en un armario, por si un día ya no se supiese qué es la libertad, el valor de la libertad, y por si llegara un día en que nadie se atreviera a presentar la verdad, el valor de la verdad, a los grandes de este mundo. Si algún día llegara que eso no fuera posible, los libros conservados hablarían y serían la base y el soporte de una nueva vida con sentido, que nos proporcionaran la alegría de vivir y nos sirvieran para seguir viviendo y para seguir disfrutando de ese valor supremo que es la vida, alimentado con todos los demás valores que nos alimentan y abastecen nuestra alforja en nuestra andadura durante el camino en que realizamos la aventura de vivir junto con la aventura de leer.
porque la paz que descubriéramos no es la meta, es el camino. Son palabras lanzado al bueno como palabras que fueran una paloma echada a volar por Gandhi y por Martín Lutero. La paz no es la meta, es el camino. Y la justicia también es el camino. Y la verdad también es el camino. Y la libertad es el camino. Y el amor es el camino. Y la felicidad es el camino. Y la concordia universal. ¿Os acordáis lo que nos dijo al principio de esta charla Amos Oz? La concordia universal es la meta.